Luis Artigue, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Luis? Bienvenido a Libros Navegables. Sí, estoy encantado aquí de estar con vosotros, de verdad. Muy bien, yo te presenté en el programa como el Truman Capote español. ¿Qué te parece la comparación? Hombre, pues me parece muy generosa por tu parte, muchas gracias. No, bueno, tienes un aire a Truman Capote. Ya cuando subamos las fotos, ya subiré alguna foto donde se te aprecia. Pero bueno, yo creo que... Más guapo, ¿no? Bueno... Más guapo, venga, sí, más guapo. Es que estaba pensando otra cosa, sí, mucho más guapo. Además a ti te vi en persona y a Truman Capote no lo vi en persona. No lo vi en persona. Bueno, Luis, es que, bueno, con Luis podemos hablar de todo un poco, ¿no? Pero es que tengo aquí apuntado, Luis, ¿por qué Cervantes y San Juan de la Cruz eran frikis? Pero, ¿por qué los llamas frikis? Luis. Porque para mí un friki es todo el que no hace las cosas como hay que hacerlas. El friquismo es una exclusividad. Y precisamente pues hay gente en toda la historia como Cervantes, San Juan de la Cruz, que no hacían las cosas como había que hacerlas, que eran capaces de ver que estamos en el mundo, pero el mundo puede ser de otra forma. Tenían una gran imaginación. Todos los imaginadores de este mundo hacen que el mundo deje de ser redondo, que se amplíe, quepamos todos. Eran de esa gente que ha mejorado el mundo, como lo han sido siempre, pues los grandes imaginadores que ahora llamamos frikis. Muy bien, Luis, entonces yo te voy a considerar friki. ¿Qué te parece? Estoy encantado de la vida. Con mucho respeto, con mucho respeto. Bueno, esto pero es que para mí eso es un halago. Siempre he sido un friki y siempre me han gustado en especial los frikis, los grandes imaginadores. Siempre he hecho literatura de ese lado. No entiendo cómo puede ser peyorativo tener mucha imaginación. Viene a colación de hablar de Cervantes y de que era un friki a raíz de tu último libro, Ficción para multitudes, editado este año 2022 en Pez de Plata. Sin hacer mucho más allá del libro, ¿qué nos podemos encontrar en el libro, Luis? A ver, voy a dar unas pistas a los oyentes y luego tú ya vas por donde quieras. No es un homenaje al mundo del cómic, del cine y sobre todo yo creo a la narrativa de la imaginación. ¿Podría ser? Sí, es exactamente eso. Mira, Ficción para multitudes es mi respuesta al año Dante que acabamos de concluir, que se habló tanto de la Divina Comedia y se insistía como si fuera un texto espiritual, reformador, etcétera. Y yo decía, pero si Dante era un friki, como estabas diciendo, un gran imaginador, todo lo que imaginó, el otro mundo, etcétera. Y entonces yo quise hacer una Divina Comedia en versión friki y que tiene mucho que ver con lo que somos los frikis, o sea, unos incomprendidos. Entonces, pues yo me imagino a mí mismo como si fuera un creador de cómic de fama mundial que quiere ir al infierno en busca de su padre para restregarle su éxito actual porque nunca creyó en él como creador. Y en ese viaje al infierno no le acompaña un sabio, le acompaña otro friki, un escritor de ciencia ficción que es Philip K. Dick. Y por ahí en ese viaje al infierno de repente pasa algo que cambia toda la forma de entender la trascendencia y el presente, que es, pues a quien quiera saberlo, le recomendamos la lectura de Ficción para multitudes. Sin lugar a dudas, porque Luis Artigue nació en un pueblo de León donde no había ni librerías ni bibliotecas y sin embargo, llegaste a los libros a través de un kiosco, Luis. Sí, señor. ¿Mi información es buena? Es exacta. Y eso tiene mucho que ver también con todo lo que estamos hablando, la literatura pop, friki, es la literatura de kiosco. Es que los kioscos es también una buena forma para entrar en la literatura, como para entrar en el periodismo. Me gusta porque tiene mucho que ver con lo que hago ahora, mezclar la literatura académica con la popular, con el periodismo, todo eso está en los kioscos. Es la formación del mundo rural, de la España profunda, de lo que somos. Y sin embargo, decir que eso es de segunda división supondría decir que la mayoría somos de segunda división y es justo al contrario. O sea, reivindico la literatura pulp mediante esta novela como la reivindico en mi vida porque nos ha formado tanto como la literatura académica.
Y bueno, y corren malos tiempos, ¿no? Porque también los kioscos, al menos en mi ciudad, Avilés, están desapareciendo. Sí, pero también he de decirte que Avilés es el paraíso de la literatura pulp y la literatura friki, lo que estamos diciendo, con el Festival Celsius, etcétera. Están desapareciendo los kioscos quizá, pero ¿sabes por qué? Porque es que realmente estamos ahora mismo, sin saberlo, caminando como derechos, como bueyes hacia el matadero. Estamos caminando hacia una dictadura impuesta por nosotros mismos. Cuando dejamos de pagar por la información en realidad es al servicio de cada cual. Estamos perdiendo como civilización y desaparecen los kioscos porque la gente ya no paga por la información. Y igualmente, como no paga por el entretenimiento que verdaderamente merece la pena porque es formativo, no hay mayor tergiversación en nuestra época que esa frase de una imagen vale más que 1000 palabras. Necesitamos la palabra profunda, porque profundizan las cosas. De hecho, necesitamos cada vez más la radio. Sí, no hay imagen que valga 1000 palabras, eso es imposible. Hablabas del Celsius. En el 2019, donde siempre es medianoche, te dieron el premio Celsius, en esta bendita ciudad de Avilés. Sí, ese es uno de los grandes puntos de inflexión en mi currículum, pero al margen de eso, de recibir el premio del cual estoy muy honrado, el premio Celsius, por esa novela, yo soy un adepto y adicto al Festival Celsius y también a toda la atención que dais a la literatura fantástica y pulp en Asturias en general, porque en la Semana Negra de Gijón también hay un apartado, porque también están las jornadas de cómic de Avilés, porque también las de Gijón, porque siempre habéis estado en esto, en esta fusión de lo académico, lo popular, lo fantástico y lo pulp. ¿Qué es lo que verdaderamente necesitamos? Necesitamos saber que sí, estamos en este mundo, pero el mundo puede ser de otra manera. Por eso existen cosas que no caben dentro de lo real. Necesitamos la fantasía como explicación también de lo que somos. Y es que, en buena medida, todo eso que antes no tenía prestigio, pues la ciudad de Avilés lo ha estado prestigiando, reivindicando de una forma cada vez más original, cada vez con más eco, cada vez con más prestigio, y a mí eso me enorgullece, porque es como si todo lo que, no perder la esencia de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, como si eso pudiera perdurar para siempre. Y volvemos a esa infancia, porque tengo entendido que de lo primero que leíste, vamos atrás y adelante, te marcó de ahí el Ficción de Multitudes, la Divina Comedia. ¿A qué edad empezamos a leer la Divina? Porque fue por fascículos, tal vez en este kiosco, sí, ¿no? Sí. Claro, en la editorial EDAF se publicaba, como dices, veo que estás muy bien informado, por entregas en los kioscos, una edición maravillosa que era con las ilustraciones de William Blake, pero era en una edición en prosa. Yo tendría como 11 años. Y yo mientras la iba leyendo, como era una edición en prosa e ilustrada, a mí me parecía un cómic. Y desde luego con los textos me parecía una novela. Pero una novela como las novelas que me gustaban a mí entonces, como las novelas de los grandes imaginadores, de Philip K. Dick, de Isaac Asimov, de Olaf Stapledon. Y entonces yo duré mucho tiempo en saber que eso estaba escrito en verso, porque Dante en realidad es un friki gran imaginador, como estamos diciendo, y eso iluminó toda mi infancia y adolescencia, de tal manera que yo siempre recuerdo que mi padre era albañil, una expresión, es una confesión que te voy a hacer. Estábamos en lo alto del andamio, yo iba leyendo estas cosas, y claro, él me estaba enseñando un oficio y me decía, oye, yo tendría como 10 años, yo te digo, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo le decía, yo quería ser poeta. Mi padre decía, poeta lo queremos ser todos, sobago. Sí, bueno, es que menudo camino que elegías. Bueno, porque un filólogo que estudió filología hispánica y que anduvo también por Toronto estudiando, llegas a la poesía, porque también tienes varios libros de poesía escritos, algunos tocas la música jazz, y llego al jazz porque yo a ti te descubrí como escritor en un maravilloso libro que tienes escrito, que es Café Jack, Jazz el Destripador, ¿no? Sí.
Pues sí, a mí me fascina el jazz, como dices, yo todo lo que sé de literatura lo he aprendido de la poesía, pero como dices, bueno, pues yo estaba aquí circunscrito de mi ciudad, de mi pequeño pueblo, salí para estudiar la carrera, llegué a la ciudad y de ahí me dieron una beca, llegué a Toronto. Aquí no se podía nada, allí se podía todo. De repente, pues bueno, todos mis horizontes de todo lo que era friki, como dices, que se leía en la oscuridad del ropero, porque los exámenes había que hacerlos sobre Cervantes, Lope de Vega y San Juan de la Cruz. De repente, pues allí se hacían tesis doctorales sobre literatura pulp, sobre el cómic, sobre lo fantástico, y entonces me comprendí que esto también era académico y descubrí el jazz. Descubrí el jazz como música, como algo que se hace en directo, como algo es también un espíritu de vida, improvisando constantemente. Y de ahí, bueno, pues siempre ha estado muy nutrida mi forma de ver el mundo, mi forma de ser también, con ese espíritu de la improvisación musical aparentemente loca, sin orden de concierto, sin ley, que es el jazz. Y escribí una vez esa novela que es un homenaje a Miles Davis y al malditismo. El tema de Café Jazz el Destripador era el malditismo, y como el tema de ficción para multitudes ahora es el friquismo, pero me has hecho pensar que casi son el mismo tema. Claro, jazz es una música refinada y peligrosa, como un ladrón de esmeraldas. Palabras de Luis Artigue. Es que, buceando entre muchas cosas que dices, yo tengo una frase que ya la utilizo yo, ¿vale? Bueno, te cito, ¿vale? Pero ya la utilizo yo. No me gustan los géneros, soy un degenerado. Es brutal. Pues mira, es que brutal. Una vez en una entrevista que me hicieron en el periódico El País, pues a raíz de esto, del premio Celsius, hablaban de esto, ¿no? El honor de haber sido premiado en una novela de género. Y yo decía, yo no creo en los géneros, soy un degenerado, pero es porque es verdad, nunca he pensado de qué género es la novela que escribo. De hecho, hago mucho periodismo, como sabes, y el periodismo se nutre de la realidad y de la actualidad. Pero siempre trato de darle, como en el jazz, un enfoque, una visión diferente, bien empalabrada y que se nutre de lo que estamos hablando, de la poesía, del vértigo. Igualmente, pues cuando escribo novelas, considero que nunca he pensado de qué género es. Yo todas las novelas las escribo igual, todos mis artículos los escribo igual. Luego es la gente, sois los periodistas, los lectores, los que lo vais clasificando y hacéis que el degenerado pues pase a ser de un género o otro, pero también me llama la atención el espíritu lector. Cada lector lo considera de un género distinto también. A mí me gusta la hibridez. Me gusta mucho que lo que hago no pueda ser fácilmente clasificado. Y eso es lo que creo que es el mundo. Pues lo consigues. Bueno, hablando de tu paso por periodista, columnista del Taquígrafo, pero es que claro, Luis tiene publicados más de 1000 artículos, ¿vale? Más de 1000 artículos, ¿no? Yo les recomiendo que lean el Taquígrafo. Es que tengo aquí por ahí lo último que yo te leí, que no sé si es lo último que subiste, es Chanel no va a quedar tercera y será como ganar, ¿vale? Porque hablamos de Macarena Olona. Macarena Olona es la candidata a Vox a la Junta de Andalucía, ¿no? Yo recomiendo que lean el artículo. El artículo es sencillamente maravilloso, Luis. Escribiste un artículo maravilloso. Pues mira, estoy haciendo una serie para Taquígrafo de retratos frikis de cada uno de los candidatos a la campaña. El último que he escrito es sobre Juan Moreno Bonilla, que se titula Juan Moreno Bonilla en campaña electoral acaricia vacas lecheras para captar el voto hindú. Este que decías, el de Macarena Olona como Chanel quedará tercera y será como ganar. Y he hecho, creo que también algún otro, pero bueno, básicamente iré haciendo todos. Es un género que a mí me gusta mucho, hacer un retrato friki, que más o menos es una serie que yo titulo Retratos de la España Friki, donde es como una pincelada, como si fuera un boceto de un personaje, y este es un género que ya se hacía en los años 20 y 30 en el nuevo periodismo norteamericano, y también se hacía aquí. Es heredero de Gómez de la Serna, de sus semblanzas, de todos nuestros grandes del humorismo. Valle Inclán también lo hacía, y Camba, y a mí es un género que me encanta, y en el Taquígrafo pues hago mucho eso. Es un suplemento
catalán en el que escribo desde hace muchos años, dirigido por Carlos Quílez, que realmente es un prodigio. El tiempo en la radio, pero no quiero dejar... Oye, ¿cuándo te vamos a ver por Asturias presentando ficción para multitudes? Pues mira, voy muy pronto. Tengo como mínimo tres fechas, porque iré a presentarlo a la Semana Negra de Gijón, que creo que es el 9 de julio, cuando yo voy. Allí lo presentará Ana Merino. De 9 a 13, sí. ¿Ana Merino te lo presenta? Ana Merino, sí. La principal experta en cómic. Sabes que ella tiene una cátedra de cómic y escritura creativa en la Universidad de Iowa, y me parece ideal como presentadora de este libro. Después también iré al Celsius, pero no me acuerdo ahora del día, me han dicho, la editorial, y también iré a la librería Cervantes de Oviedo. Pero bueno, poquito a poco. Yo soy asturiano honorífico, tengo casa en Avilés, me adoro la sidra y yo quiero nacionalizar mi asturiano del todo. Entonces siempre voy con mis libros y con cualquier pretexto a Asturias. Pues don Luis Artigue, señor Don Friki, le veré en la Semana Negra, le veré en el Celsius y bueno, espero verlo en Cervantes, ya veremos cómo van las fechas. Luis, un enorme placer haberte tenido en Libros Navegables. Realmente es un prodigio tu sección, tú te felicito, gracias por abrirme las puertas, y quiero terminar recomendando a todos tus oyentes que compren y lean libros, novelas de la imaginación, porque sin estas novelas probablemente la vida seguiría existiendo, pero no sabríamos qué significa. No hay mejor despedida. Luis, un fuerte abrazo, muchas gracias. Un fuerte abrazo.